Hoy en nuestro encuentro en vivo hablaremos de cefalea y tengo muchas cosas interesantes para compartir con todos ustedes. Ahora los envié en nuestro grupo de avisos en WhatsApp un artículo científico que vamos a discutir hoy, que es un artículo de clasificación internacional de cefaleas, la tercera edición en español, que hablaremos un poco acerca de este hoy. Vale. Hoy hablaremos de las cefaleas. Normalmente, el primer paso que tienes que pensar cuando estás en fase de un paciente adelante de un paciente con dolor de la cabeza es pensar, ¿esto es un dolor, por ejemplo, de una DTM o esto es una cefalea, solamente una cefalea primaria? Hay dos tipos que tienes que pensar acá. Si esto es, por ejemplo, una DTM o si esto es una cefalea que le llamamos de cefalea primaria. Esto es decir, cefaleas. Hay cuatro tipos, normalmente tres principales de cefaleas primarias. Vamos a poner acá. Cuatro tipos. Esto es decir que cefalea primaria no es asociada, no es secundaria a ninguna condición. Es una característica propia de nuestro paciente. El paciente vive con esto, es algo genético que empieza desde cero, normalmente desde cuando adolescentes, niños, y normalmente es algo primario, no está asociado a ninguna otra condición. Y podemos tener cefaleas que acá le llamamos de cefaleas por la DTM, que serían cefaleas de tipo secundario. Esto, esto es decir que algunas veces la cefalea es un síntoma de una otra enfermedad. Y hay otros ocho tipos primarios, perdón, ocho tipos secundarios y cuatro tipos primarios, a un total de 12 tipos de cefaleas. Lo poní acá DTM, pero DTM es solamente uno de los ocho tipos que existen de cefaleas secundarias, ¿vale? Puede, siempre que necesitas, puede ligar el micrófono para hablar, pero voy ahora a desactivar todos los sonidos porque hay algunos que están activados. Vale. Entonces, un momento. Entonces, la primera parte que necesitas comprender es diferenciar una cefalea que llamamos primaria de una cefalea secundaria. Una cefalea secundaria normalmente es una cefalea que presenta como un síntoma de una otra enfermedad. Y acá como ejemplo te voy a dar el ejemplo de la DTM. Y la primaria normalmente son las cefaleas que son genéticas, que hay un fondo hereditario, familiar, que normalmente no están asociadas a ninguna otra patología. Las cefaleas primarias tal vez ya las conozca, que son las cefaleas que llamamos de migraña. Migraña, por ejemplo, migraña es un tipo de cefalea que es la cefalea primaria. No presenta una asociación a una otra enfermedad. Normalmente podemos tener dos tipos de cefaleas en el mismo paciente. Por ejemplo, puedo tener un paciente que presenta migraña y al mismo tiempo va a presentar una DTM. Y puede tener dos tipos de cefalea. Esto que se queda un poco más complejo, porque va a tener dos cefaleas en un paciente solo. Pero esto es posible y vamos a aprender a diferenciarlas. No solamente la migraña, existe un otro tipo de cefalea que la llamamos cefalea tensional o algunos cefalea de tipo tensión, CTT, pero la traducción más correcta es cefalea tensional.
¿Qué pasa? Vale. Cefalea de tipo tensional. Y hay otra más importante, muy importante también, que le llamamos acá de cefalea, ce, perdón, cefalea, cefalea trigémino autonómica. Que es una cefalea que presenta manifestaciones autonómicas. Esto es decir, que es una cefalea con manifestaciones autonómicas. Es una cefalea que presenta, por ejemplo, vermelhidón, rubor en los ojos, eh, rinorrea, que es la congestión nasal, lacrimejamiento, síntomas autonómicos. Vermelhidón en los ojos, queda palpebral, pitose palpebral, ginorrea, lacrimejamiento. Vale, y vamos a ver todos los síntomas acá. Que le llamamos de cefaleas trigéminos autonómicas, algunas características específicas. Perfecto. Las dos más importantes acá de cuatro tipos son migrañas y la cefalea tensional. Y hay también otro tipo que es otros tipos de cefaleas primarias. Y normalmente esto como necesitamos comprender todas las cefaleas, hay una posibilidad de estudiar un artículo que clasifica a todos estos tipos de cefaleas, que acá lo presento, que es la clasificación internacional de cefalea. Esto es un artículo en inglés que acá hay una traducción en español y los envié en el grupo de WhatsApp. Es un artículo de más de 60 páginas, yo creo, donde presenta toda la clasificación, más de 200 páginas. Esta clasificación internacional hace parte de un grupo de cefalea que le llamamos la Sociedad Internacional de Cefaleas, International Headache Society. Esta sociedad crió esta clasificación en cerca de 2014 y acá tenemos en 2018 la versión en español. Vale. Y acá lo presento todos los autores, ¿vale? No, esto es importante. Pero acá, mira, la parte uno tenemos las cefaleas primarias y la parte 2 las cefaleas secundarias. 12 tipos, secundarias y 4 primarias. Y acá en la parte 3 tenemos neuropatías cranianas, cerebrales y otras cefaleas que tampoco son importantes acá. Normalmente no necesitamos estudiar estos tipos de cefaleas. Son más raras, son más complejas y hablaremos de esto cuando llevemos clases de neuropatías. Puedes ver la formación en neuropatías que hablaremos de neuropatías específicamente. Hoy hablaremos de la parte uno y la parte 2, que son las más importantes. Entonces, como lo dice, hay dos tipos de cefaleas, migraña y cefalea tensional, que son los dos más importantes que necesitamos comprender el diagnóstico en nuestra clínica. En nuestra clínica, el diagnóstico es muy importante que comprendan este tipo de cefalea, ¿vale? Otros son más raros. Por ejemplo, cefaleas trigémino autonómicas son más raras, no son tan frecuentes, pero tenemos algunos diagnósticos importantes acá. En las cefaleas secundarias hay muchos tipos. Lo que necesitas comprender, lo que necesitas estudiar, entonces, es el número 11. Acá 1, 2 y 11. ¿Vale? ¿Por qué 11? Cefalea o dolor atribuidos a trastornos del cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz.
Esto es la cefalea con relación con la DTM, con la disfunción temporomandibular. Dale. Los otros, cefaleas, por ejemplo, de origen infeccioso, cefalea atribuida a trastornos de intracraneal, cefalea atribuida a vasculopatía, a traumatismos, a trastornos de homeostasis, de estructuras faciales, no. Perdón, trastornos psiquiátricos, acá no es tan importante. Para nosotros, odontólogos, no es tan importante. Es importante comprender que muchos de estos tipos de cefaleas secundarias, las cefaleas trigeminoautonómicas, muchas veces vamos a derivar estos pacientes a un médico cefaliatra que va a tratar. Normalmente es un médico que acá voy a escribir cefaliatra que hace cefaliatría, que va a tratar estos tipos diferentes de cefalea. Nosotros, odontólogos, vamos a tratar la cefalea con relación a la DTM, la migraña y la cefalea hipotensional. Podemos empezar el tratamiento. Normalmente el tratamiento es medicamentoso y hablaremos un poco más adelante. Pero lo más importante es hacer el diagnóstico diferencial, porque ¿cómo vamos a saber si mi paciente presenta una cefalea primaria o una DTM, por ejemplo, que es una cefalea secundaria? Entonces necesitamos comprender todos los paso a paso de diagnósticos, ¿vale? Es muy importante que una recomendación de este artículo, de este manual acá, que le llamamos de manual de la clasificación internacional de las cefaleas, este manual no es para ser memorizado, no debe ser memorizado, decorado todas las partes. Debes a consultarlo siempre que quieras. Vas a consultarlo todo lo manual. ¿Por qué? En este manual vas a consultar cuando tienes alguna duda. No sé si es una cefalea tipo migraña, no sé si es una cefalea de tipo cefalea tensional, no me recuerdo. Voy a consultar. No necesitas memorizar todo esto, ¿vale? Esto está escrito acá en el artículo, que no debes memorizar, que debes consultar para que no te recuerdas y para que no vas a perder nadie de información, ¿vale? Todos los acá en Diplomato pueden accesar también el mapa, nuestro mapa mental. En nuestro mapa mental tenemos acá todos los criterios más importantes organizados para ti de acceso inmediato, que no necesitas encontrar acá o dónde está, en qué página, en qué parte de este artículo. Yo organicé para todos ustedes, acá voy a abrir para que vea. Organicé para que tenga acceso rápido a todos los criterios acá. Voy a abrir nuestro mapa. Un momento. Acá. Español. Mira nuestro mapa mental. Presenta todos los... Oh, perdón. Tengo una idea de transformar este mapa en una aplicación para teléfono, porque muchas veces no es tan simple de accesarlo en computadora. Entonces quiero transformar este mapa en una aplicación, en un app para teléfono, pero hasta ahora no vi persona que puede, ni ninguém que puede hacer. Vale, acá, dolores de cabeza. O mejor, vamos a poner acá el termo más correcto, que es cefalea.
Cefalea. Y vas a abrir puntos importantes. Los diagnósticos se basan en la clasificación internacional de cefalea, ICHT. ¿Cómo vamos a utilizar? No, este extenso documento no está destinado a ser memorizado. Ni siquiera los miembros del subcomité de clasificación pueden recordar todo su contenido. Es un documento que debe consultarse varias veces. Otro punto importante. Me recuerdo acá. Cuando vas, por ejemplo, tienes duda, no sé si es una migraña, no sé si es una LTM, una cefalea, no comprendo tan bien, ¿vale? No pasa nada, es normal que, que puedes tener dudas. ¿Qué vas a hacer? Una recomendación de la clasificación internacional es que cuando se sospecha más de un tipo de dolor de cabeza, es muy recomendable completar un diario de diagnóstico de dolor de cabeza, en el que se anotan las principales características de cada episodio de dolor de cabeza. En nuestro, voy a poner acá, en la plataforma Hotmart tenemos un diario de dolor que puedes utilizar. ¿Vale? Puedes utilizar nuestro diario de dolor, está en la plataforma, en la parte de materiales complementarios, materiales adicionales. La primera parte, el primer módulo, puedes accesar esto, ¿vale? Voy a mostrarte, porque tal vez algunas veces hay algunas dudas. Voy a mostrarte esto acá. ¿Cómo puedo accesar? No, esto, acá. Perfecto, un momento. Vamos a accesar el diplomado para que veas. Acá. Cuando estás en el diplomado, voy a mostrarte, porque esto es importante siempre hay algunas dudas, cómo accesar, cómo comprender. Vale, esto es el diplomado. Y acá presenta todas las clases. Él empieza aquí, libro digital, mapa mental, cards y las formaciones, ¿vale? Importante, siempre se necesitas, por ejemplo, necesito hacer una búsqueda especial de cualquier cosa. Me gustaría comprender tinitos. Mira, acá el topo, en la parte de la derecha hay tres cosas. Una lupita, una cineta y una foto. Acá es mi foto, pero hay normalmente una foto tuya. En la lupita puedes pesquisar, mira, o qué estás buscando. Esto es en portugués, pero para tú vas a estar en español. ¿Qué estás buscando? Por ejemplo, tinitos. Puedes escribir una palabra sola, tinitos, buscar. No. Tal vez porque está como producción. No, ¿cómo está? ¿Cómo lo escribí? Tinitos, tinitos. No sé, hay un problema. Creo porque estoy visualizando como productor alumno.
No sé. Pero normalmente esto funciona, niños. No, hay algún problema, pero creo que es mi ventaja, porque normalmente esto funciona. Y puedes a pesquisar acá. Si no, voy a preguntar a Hotmart qué pasa. Vale, pero esto es muy interesante. Puedes a poner acá en la búsqueda y poner acá. Y tenemos en la empieza, por este lugar, empieza acá, toda la parte de materiales didácticos. Mira acá, a la derecha, materiales didácticos y directrices, detallado. Y puedes ver todas las directrices del sueño, de férula, diario del dolor, directrices del sueño, ficha clínica alto valor que puedes descargar. Voy a hacer el download de acá del diario de dolor. Después, para volver a una clase, puedes acá, acima, voltar, volver, o próxima, anterior, mira, acá, ¿vale? Y puedes siempre volver a esta pantalla con todos acá, ¿vale? Vamos a ver ahora el diario de dolor. Este es el diario de dolor que puedes a imprimir y puedes a hacerlo de tu manera, puedes a cambiar. Hay preguntas importantes como por ejemplo, ginorrea, coriza, lagrimeo, náuseas, vómito, otros síntomas, fotofobia, ¿vale? Algo empeoró el dolor, algo mejoró el dolor. Que puedes a cambiar, puedes escribir de manera que quieras, ¿vale? Este diario es muy importante, muy interesante. Perfecto. Entonces, siempre, si hay alguna duda, si no se presenta dos tipos de cefalea, es recomendado acá que es muy recomendable completar un diario de diagnóstico. ¿Vale? Doctor Carlos, ya voy a responder tu pregunta. Pero después tenemos las cefaleas primarias y secundarias, el mismo que tienes con la clasificación internacional IC-AGARE 3. Vale. Mira acá. Migraña, dolor de cabeza tensional, dolor de cabeza trigémino autonómico, otros dolores. Para que comprendan, las cefaleas trigémino autonómicos hay cuatro tipos. Mira, cefaleas en salva, hemicrania paroxística, Zuncchitti y hemicrania continua. Siempre puedes clicar acá en el mapa, hay una descripción y hay los criterios de diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué son las cefaleas en salva? Crisis de dolor intenso, estrictamente unilateral, orbital, supraorbitario, temporal o cualquier combinación que esté de estas localizaciones, que duran entre 15 a 180 minutos. Mira que hay un destaque acá, porque lo que va a cambiar normalmente en los otros tipos de cefalea es la duración. Duración de 15 a 18 minutos, salvas. Por ejemplo, hemicrania paroxística de 2 a 30 minutos. Mira la diferencia, ¿vale? Y siempre hay los criterios de diagnóstico. Lo más interesante es que las cefaleas trigémino-autonómicas siempre hay alguno de las siguientes características, que son estos acá. Son los síntomas autonómicos, los síntomas trigémino autonómicos, como hiperemia o lacrimeo conjuntival, congestión nasal o secreción nasal, edema del párpado, no pálpebra, vale. Sudoración facial y frontal, enrojecimiento de la región facial y frontal, sensación del oído lleno y miositis y o pitosis. Esto es en la crisis de cefalea. Cuando el paciente se queda en una crisis de cefalea y presenta también una congestión nasal, un edema de párpado
o quizá una sudoración o un enrojecimiento de la región facial. Esto es una cefalea trigémino autonómico. Necesita al menos uno de los siguientes síntomas. De todos los siete, al menos uno, para que tengamos acá una cefalea trigémino autonómico. Hay una pregunta en el chat de doctora Paulina. Al mapa mental tenemos acceso limitado, puede descargarse. No, el mapa mental no puede descargar porque es una plataforma específica. Mismo yo no puedo, me gustaría, pero siempre necesitas accesar por el enlace que tienes en Hotmart. Te puedes copiar el enlace, poner en un bloque de notas, puedes enregistrar este enlace, eh, pero solamente puedes acceder por un periodo de un año, que es el periodo de acceso al curso. Después, si quieres, hay una renovación que puedes renovar por un precio, un costo muy pequeño, una inversión muy pequeña. Pero normalmente es solamente por el tiempo que estás en el curso, que es normalmente un año, y no es posible descargar. Vale, vale. Entonces, en el mapa mental está todo completo para ti, todos los criterios de diagnóstico. ¿Vale? Los diferentes tipos. Los diferentes tipos secundarios, también acá 8 tipos. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mira, el 11, dolor de cabeza o dolor facial atribuido a alteraciones del cráneo. Muy importante esto también, que es con la DTM. Perfecto. Ahora, volvemos acá. Oh, perdón, no es esto. Volvemos acá para hablar de la migraña. Entonces, tipos diferentes, primaria y secundario. El tipo más importante que necesitamos comprender es la migraña. La migraña, después hablaré de esto. Un momento. No es migraña, es migraña. Hay dos tipos principales de migraña. Migraña, ¿qué le llamamos? ¿Qué le llamamos de migraña con aura o migraña sin aura? Los dos tipos. Cerca de 80, creo que 85% de los casos de migraña es migraña sin aura. Ahora, ¿qué es una aura? Una aura es una fase premonitoria. Voy a escribir acá. Oh, perdón. Con aura. Aura es una fase premonitoria. Es decir, que normalmente vamos a tener algún signo, algún síntoma que va a pre- premonir, prever, que va a prever que vas a tener una cefalea, una migraña. Enxaqueca también puedes hablar enxaqueca. Vale. Por ejemplo, normalmente hay algunos síntomas visuales que vas a perder el focus visual, el paciente empieza a no ver tan bien, empieza a tener un desfoque en su pantalla visual. Esto le llamamos aura, con aura. ¿Sí? Son síntomas visuales. El aura visual es el tipo más común de aura y normalmente acá, que normalmente aura visual, cerca de 90% de los casos presentan una aura que es de tipo visual.
pero podemos tener otros tipos de síntomas premonitorios, como por ejemplo fatiga. Voy a poner otros acá. Fatiga, hiperactividad, una hipo también, una hipoactividad. Paciente puede presentar mareos, náuseas también. Ah, puede presentar también alteraciones de habla, como ahora, como una fase premonitoria. Fatiga, hiperactividad o hipoactividad. Puede tener rigidez de cuello también. Rigidez del cuello. Esto no es tan frecuente. Todos estos, cerca de 10% de los casos. 90% es un áurea visual. Hay una pregunta del doctor Carlos. ¿Se puede desarrollar cefaleas y DTM a partir de parálisis facial crónica? ¿Y cuál sería el mecanismo? No hay una relación entre parálisis facial y cefalea. Normalmente son cosas diferentes. El paciente puede presentar los dos, pero no hay una relación entre los dos. Vale. Pero voy a mostrarte ahora un tipo de aura visual para que veas. Un momento. Esse vídeo mostra. Acá. Voy a compartir. Un momento, ¿cómo puedo compartir esto? Mira acá, es un video en portugués que están hablando en portugués, pero mira, es como una pantalla de tu ojo que estás viendo y vas a empezar a desfocar esto. Esto es una aura, que es una fase premonitoria que va a prever algunas horas, algunos minutos antes que vas a tener una crisis de migraña. Mira esto. Auras, sintomas premonitórios de enxaqueca. São sintomas que avisam que a enxaqueca vai Mira acontecer. Esto. Então, essa é uma aura visual que corresponde a 25% dos tipos de aura que o paciente pode ter. Então, ali uma imagem borrada surge no campo visual e essa imagem começa a crescer. E crescendo em algumas situações também tem essa borda que fica cintilando, cheia de coloridinho, que é o então chamamos do composto de escotomas cintilantes. Notem que a tendência dessa aura durante um determinado tempo é ela se expandir, crescer esse borramento visual. Porém, para poder classificarmos como aura mesmo, nós temos que ter a reversão desses sintomas na sua totalidade. O paciente tem que voltar a ficar sem isso no seu campo visual. ¿Vale? ¿Comprenden? Esto es una aura. Esto es un tipo de aura. Entonces, migraña dos tipos. Con aura visual o sin aura. Sin aura es el más frecuente, 85% de los casos. Es una frase premonitoria, normalmente cerca de, vamos a poner, de horas a minutos antes, antes de la crisis de cefalea, de dolor de cabeza. Vale, comprendo que hay los dos. El tratamiento es lo mismo, pero hay los diferentes tipos de aura. Es importante preguntar a tu paciente si presenta aura o no. Normalmente el paciente que presenta una migraña se recuerda, sí, antes de tener una crisis de cefalea tengo esta visión turva, esta visión borracha, medio
no lo veo todo, medio sin focus. Sí, esto es ahora. Es importante notar acá. Vale. Y para diagnosticarnos una migraña, necesitamos de cuatro criterios. Algunos criterios, vale. Necesitamos, creo que son tres los principales. Vamos a poner acá. ¿Qué necesitamos tener? Una crisis de cefalea, un episodio de cefalea que va a durar cerca de 4 a 72 horas. 4 a 72 horas. Si es algo en niños de 2 a 24, normalmente de 2 a 24 horas. En niños. En adultos 4 a 72 horas. Es un episodio de cefalea. Y normalmente tenemos que tener cinco episodios de cefalea en el último mes. Vale. La cefalea, 5 episodios, necesita tener por lo menos uno síntoma como este. Uno de las cuatro características que voy a poner acá. Mm, Hay cuatro características y necesita tener por lo menos una. Localización, localización uni- unilateral. Normalmente es en un lado de la cabeza. Es un dolor pulsante como latidos de corazón. Dolor moderado a severo. Y tenemos también acá normalmente empeoramiento, empeoramiento del dolor con actividades físicas. Empeoramiento del dolor con actividades físicas. Empeoramiento. Una de estas cuatro características acá, solamente una, es un criterio para diagnóstico. Pero normalmente la migraña es unilateral, pulsante, de dolor moderado a severo. Y después necesita que tenga por lo menos uno de estas dos características acá, como por ejemplo náuseas o vómitos, como le llamamos vómitos, vómitos, sí, vómitos, e foto, perdón, en español es y fono, foto y fonofobia. Esto es decir, fotofobia, la luz me queda mal, me incomoda. Y fonofobia, todos los sonidos me hacen mal. Fotofobia y fonofobia, los dos. No es uno o el otro, no, es los dos. Necesita presentar los dos acá. Uno de estos, uno de estos. Entonces, para que tenemos una migraña, el diagnóstico de una migraña, tenemos que tener 5 episodios de cefalea, un episodio, una característica de este, unilateral o pulsante, y una característica, náuseas o el vómito o fono y fotofobia. ¿Perfecto?
Estos son los criterios. Es muy sencillo a diagnosticar. Normalmente las migrañas, voy a poner acá, hay algunos factores aso- asociados o desencadenantes. Esto es decir, que va a desencadenar la crisis de migraña. Por ejemplo, quesos. Hay algunos alimentos, hay algunas cosas que el paciente con migraña no puede comer, que va a despertar, desencadenar una crisis de cefalea. Por ejemplo, quesos, por ejemplo, vino, y acá normalmente el vino del tipo Malbec o Merlot. Merlot, Merlot. Una vez cuando estaba hace algunos años, participé de un congreso de cefaleas muy interesante. No me recuerdo dónde, creo que en Brasil. Estaba participando de una clase de cefaleas. Conocí un investigador que había hecho algunas investigaciones en Italia, en Francia, y lo más increíble, las investigaciones que este profesor estaba haciendo me encantaron. Estaba descubriendo o investigando cuáles son los tipos de vinos que más desencadenan cefaleas, que más desencadenan cefaleas como migraña, como enxaqueca. Entonces su trabajo, su vida es investigar los vinos que más causan dolor de cabeza. Entonces estaba siempre este profesor en vinícolas, degustando los vinos, conociendo los tipos diferentes de vinos. Y me encantó mucho esta conferencia, esta clase, porque le habló mucho de diferentes tipos de vino, diferentes tipos de composición de vino, que no comprendo nada. Pero él dice que para las cefaleas, el vino que más desperta, que más desencadena la migraña es el vino Merlot, que presenta muy tanino, más, no sé cómo escribir esto en español, tanino, tanino, creo que es como tanino, no tengo, tanino. El vino Ossi Malbec, que creo que es el mismo que Merlot, presenta más tanino y es algo, no está bien, es algo que puede desencadenar una cefalea también. Merlot con más tanino, más Malbec. Interesante, ¿no? Me gustó mucho esta clase, esta conferencia en este congreso. Me encantó. Vale, un momento. Mm, Queso normalmente también demasiadas luces y demasiadas luces o luz y ruidos. Mucho sonido, mucha luz es algo normalmente que puede desencadenar una cefalea de tipo migraña. Y también los quesos, los chocolates. Solamente las cosas buenas, chocolates. Vale, perfecto. Y ahora, normalmente tenemos, ¿cómo podemos tener una crisis de cefalea? Voy a mostrarte ahora un vídeo muy interesante. Normalmente las migrañas son manifestaciones que unilateral en la cabeza por un despertar de neurotransmisores que son liberados y que van a hacer una vasodilatación.
Esto es decir, que van a vasodilatar arterias acá en el lado de la cabeza. Estas arterias van a pulsar, esos vasos van a pulsar. Por eso normalmente sentimos como pulsante acá, lo pulsante. El dolor es pulsante. Y normalmente solamente uno de los lados de la cabeza. En esta carga, esta que llamamos de depresión cortical, esta descarga eléctrica neuronal de neurotransmisores que va a liberar sustancias que van a vasodilatar. Esto acontece en la migraña y voy a mostrarte esto. Entonces, mira acá, mira este vídeo. While the exact mechanism is not known, it is thought that migraine is caused by a genetic abnormality that makes the neurovascular system hyperexcitable. It may include cortical spreading depression, an electrical phenomenon that may start in the occipital lobe and move forward. Once antidromic activation occurs, the distal trigeminal nerve terminals initiate a cascade of events by releasing the neurotransmitter substance P, NKA, CGRP, and others, which bind to the receptors on intracranial blood vessels, causing vasodilation, plasma protein extravasation, and ultimately sterile inflammation. This results in reactivation of the trigeminal nerve, this time in an orthodromic fashion. Entonces, acá puedes ver, normalmente tenemos esto que le llamamos de depresión cortical, estos neurotransmisores que se despiertan solo, es un cerebro más hiperreactivo. Entonces, en este cerebro más hiperreactivo hay una descarga eléctrica que va hasta los vasos sanguíneos, las arterias cerca de la cabeza y van a liberar algunas sustancias que esas sustancias van a vasodilatar las arterias, los vasos sanguíneos. En esta vasodilatación podemos sentir un dolor pulsante, un dolor como latidos de corazón. ¿Vale? Esta cascata se empieza, no hay una explicación. Normalmente algunos cerebros son más hiperreactivos. Esto es primario, no está asociado a nada, no es secundario a nada, es primario. Normalmente una persona que nació con un cerebro más hiperreactivo puede presentar esto. Vale, entonces, factores desencadenantes, vale. Y voy a mostrarte algo acá. Mm, ok. Y como vimos que hay una cascada de eventos, hay una cascada de eventos que van a liberar todas las sustancias neuronales y acá, perdón, no quiero esto. Y acá tenemos un neuronio. Este neuronio está cerca, por ejemplo, de vasos que van a hacer una vasodilatación. ¿Y cuáles son las tres sustancias que este neuronio, esto es un neuronio, nervio, neuronio, ¿cuáles son las tres sustancias que este neuronio va a liberar? La sustancia P, la sustancia CGRP, que es peptidio relacionado al gen de la calcitonina, pues no importa, el VIP, un peptidio también, una sustancia, un neurotransmisor, acá. Estos neurotransmisores van a hacer la vasodilatación. Esta vasodilatación va a dar un dolor en la cabeza, un dolor pulsante en la cabeza. Entonces, si necesitamos bloquear la crisis de enxaqueca, necesitamos un poco bloquear esto, ¿cierto? Necesitamos bloquear que estas sustancias sean liberadas. Si vamos a bloquear la sustancia P, el CGRP, el VIP, no vamos a tener vasodilatación y no vamos a tener cefalea. Esto es la idea de tratamiento. Y este tipo de tratamiento que va a bloquear
acá las sustancias P, CGRP, VIP, va a bloquear la vasodilatación. Estos medicamentos son dos tipos que le llamamos acá de ergots y triptanos. Estos triptanos actúan en receptores específicos, acá 5-HT1B, son receptores de serotonina que no necesitas grabar, memorizar esto, pero hacen como esto. Son medicamentos que van a actuar en receptores de serotonina 5-HT1B que van a hacer, ¿qué van a hacer? Van a bloquear, van a hacer un bloqueo en esto y no vamos a tener liberación de sustancias que causan vasodilatación y vamos a abortar la crisis de dolor. Estos medicamentos acá le llamamos de triptanos o sumatriptanos. Son los medicamentos abortivos de la crisis de migraña. Entonces volvemos a nuestro mapa mental para comprender un poco la migraña. Entonces la migraña que tenemos acá. Importante comprender en primer lugar. En la encuesta sobre la carga mundial de enfermedad de 2010 fue clasificado la migraña como la tercera enfermedad, ¿están a ver? Sí, como la tercera enfermedad más prevalente en todo el mundo y la séptima causa específica de discapacidad del mundo. Es muy importante, muy grave esto, ¿vale? Hay diferentes tipos de migraña, con aura o sin aura. Con aura o sin aura. Con aura, ¿qué tenemos ahora? Son síntomas neurológicos focales transitorios con una fase premonitoria horas o días antes o acompañante casi un poco antes de la cefalea. Cuando el paciente presenta aura es más interesante porque en el momento que el paciente empieza a presentar una aura, que es una fase premonitoria, el paciente luego va a tomar un medicamento que es un medicamento sumatriptano que va a bloquear, a abortar la crisis inmediatamente. ¿Vale? Es más importante, más interesante. Pero hay otros tipos de aura como hiperactividad, hipoactividad, depresión, antojos de ciertos alimentos, bostezos repetitivos, fatiga, rigidez, dolor en el cuello, trastornos del habla y afasia, como lo decimos antes. El aura visual es el tipo más común de aura y ocurre en más del 90% de las personas. Son los dos tipos que tenemos. La frecuencia que podemos tener, infrecuente, frecuente y crónica. Esto hablaremos un poco más adelante en cefalea tensional. Los desencadenantes, chocolate, vino Malbec, queso, agotamiento también y demasiada luz o demasiado ruido. La fisiopatología de la migraña es lo que le llamamos ahora, que lo vimos ahora, una depresión de extensión cortical. Las moléculas mensajeras de óxido nítrico como 5-HT, que viste de el receptor, están implicadas en la migraña sin aura. Aunque la enfermedad sea considerada principalmente vascular, la importancia de sensibilidad de las vías de dolor y la posibilidad de que los episodios se originen en el sistema nervioso central han ganado cada vez más atención. Entonces hay esa depresión de extensión cortical, todos los neurotransmisores que van a liberar sustancias, sustancia P, CGRP, como lo vimos. Los criterios de diagnóstico, acá tienes todos los criterios, pero son los mismos que hablamos antes, de una manera diferente. Entonces, al menos 5 episodios que cumplan los criterios BAD. B, episodio de cefalea que dura de 4 a 72 horas, 2 horas para niños o adolescentes. El dolor de cabeza tiene al menos 2 de las 4 características. Esto normalmente necesitamos, es acá. No hay problema. Localización unilateral, pulsátil, dolor moderado o severo, empeoramiento debido a actividad física. Vale. Durante el dolor de cabeza, al menos uno de los siguientes, náusea y o vómitos, foto y fonofobia.
Y no mejor, nos explica mejor por otro diagnóstico y CHD3. Vale. ¿Hay algunas dudas? Buenos días, consulta. Desde nuestra perspectiva de área de la salud, ¿podemos hacer algo para mejorar la calidad de vida de un paciente con migraña? Normalmente, Miguel, doctor Miguel, puedes ayudar con los medicamentos que vamos a hablar ahora y tratando también las complicaciones, como por ejemplo, si el paciente presenta asociado una DTM, se presenta asociado un bruxismo, necesitamos tratar el bruxismo y DTM para que la cefalea tenga, que va a mejorar también la cefalea. Hablaremos un poco más adelante. Pero necesitamos tratar el DTM, necesitamos tratar el bruxismo para mejorar la cefalea también. Y también necesitas acá comprender esto. Los factores desencadenantes que puedes orientar a tu paciente, como el chocolate, el vino, los quesos, el agotamiento, demasiada luz o demasiado ruido. ¿Vale? Doctor Carlos, episodios de estrés, ansiedad o depresión pueden desencadenar episodios de cefalea. Sí. Y para ello sería recomendado la interconsulta con psicólogos. Sí, sí. Normalmente ansiedad y depresión, normalmente que no es que van a causar una cefalea. Ansiedad no causa cefalea, pero una ansiedad, depresión potencializa, aumenta una cefalea. Pero no, tengo ansiedad y la ansiedad va a causar una cefalea. No. Normalmente tengo una cefalea y tengo también ansiedad. Esta ansiedad va a empeorar mi cefalea, va a aumentar mi cefalea. ¿Vale? Doctor, los quesos en particular, o podemos decir que los lácteos en general. Los lácteos en general, sí. Quesos, leche, todos los lácteos en general. ¿Vale? Vale, gracias. Entonces, oh, perdón. Los criterios están acá. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto, ahora está correcto. Y la posibilidad de tratamientos que vamos a hacer. Como lo expliqué, normalmente el tratamiento lo lleva a cabo por un médico, un doctor, que puede hacer todo lo tratamiento más completo. Nosotros los odontólogos podemos empezar el tratamiento, pero es importante derivar estos pacientes para continuar el tratamiento porque es un tratamiento crónico, es un tratamiento por toda la vida. Nosotros podemos empezar el tratamiento, pero lo más importante es que empezamos también el tratamiento si el paciente presenta un dolor de DTM, un dolor de bruxismo. Pero acá, los medicamentos que podemos utilizar para abortar o frenar la crisis. Hay tres tipos acá, triptanos, sumatriptanos o nuevos triptanos. Normalmente recomendamos acá los sumatriptanos. Fue el primer triptano del mercado y presentó un grande avance en el tratamiento de la crisis de migraña. Hoy hay algunos nuevos triptanos, ¿vale? Como zomitriptan, naratriptan, que son más específicos para migraña. Normalmente, mm, normalmente podemos empezar con los sumatriptanos para el tratamiento. Sumax, que normalmente hay en Brasil. Entonces, normalmente el medicamentos para frenar, para abortar la crisis son los sumatriptanos. Como lo dice, como lo vimos, va a bloquear la liberación de sustancia P, CGRP y VIP. En medicamentos de uso continuo son los medicamentos como por ejemplo topiramato, algunos otros depresivos y otros. El neurólogo cefaliatra es el más calificado para tratar las migrañas acá. Nosotros odontólogos normalmente vamos a hacer el diagnóstico y podemos prescribir una sumatriptana
para abortar una crisis. Normalmente es esto que podemos hacer. Y claro, podemos tratar las DTMs también. Vale. Ahora, después de la migraña, tenemos también los diferentes tipos que son los dolores de cabeza tensional. Normalmente, la cefalea de tipo tensional es un poco como el contrario, el inverso de una migraña. Esto es decir, mi paciente con migraña presenta un dolor unilateral. En la cefalea de tipo tensión o tensional tenemos un dolor bilateral. En la migraña tenemos un dolor de tipo pulsante. En la cefalea tensional tenemos un dolor de tipo apertada, como apertamiento. Y vamos a ver todo esto. En la cefalea tensional normalmente tenemos fono o fotofobia y normalmente no tenemos náusea. Vale, vamos a ver esto todo. ¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia de cefalea de tipo tensional es entre 30 y 78%. La frecuencia es lo mismo para cefalea tensional y migraña. Hay tres tipos de frecuencia: infrecuente, frecuente o crónica. Depende de la gravedad. Normalmente infrecuente, un día por mes en promedio. Normalmente menos de 12 días por año. No es tan frecuente, normalmente no lo tratamos. Frecuente, de 1 a 14 días en promedio durante 3 meses. Más de 12 días en menos de 180 días por año. Es una cefalea frecuente. Y una cefalea crónica es más de 15 días por mes en promedio durante más de 3 meses. O sea, más de 180 días por año. Es algo crónico que normalmente las cefaleas frecuentes, por ejemplo, en la migraña, cefalea frecuente, tratamos apenas con medicamentos que van a frenar, como los sumatriptamos. Las cefaleas crónicas, en la migraña crónica, por ejemplo, lo tratamos con medicamentos de uso continuo, como topiramato o antidepresivos. Vale. Los criterios diagnósticos ahora de cefalea tensional tenemos. Son clasificados según la frecuencia. Entonces, tenemos cefalea tensional infrecuente, frecuente, crónica. ¿Cómo lo viste? Esto está en el criterio de ICHD-3. El dolor de cabeza dura de 30 minutos a 7 días. ¿Vale? El dolor de cabeza tiene al menos dos de las cuatro características siguientes. Localización bilateral. En presión o apertamiento, no es pulsátil o pulsante. Intensidad leve a moderada. Normalmente migraña es moderada a severa. Y 4, no empeora con la actividad física rutinaria como caminar o subir escaleras. La migraña es el inverso, que empeora. Entonces, casi el inverso. Dolor de cabeza tiene al menos dos de las cuatro. 1, 2, 3, 4. Se acompaña de los siguientes aspectos: ausencia de náuseas y vómitos. No hay náuseas, no hay vómitos. Y solo está presente uno de los siguientes síntomas. Puede tener fotofobia o fonofobia. Nunca los dos. Si tengo los dos, migraña. ¿Vale? Y nos explica mejor por otro diagnóstico es CHD3. Esto es clásico de todos los criterios diagnósticos. Entonces, dolor de cabeza, 37 días, localización bilateral, impresión, intensidad leve o moderada, no empeora con actividad física. No hay náuseas, no hay vómitos, y si hay fotofobia, no hay fono. O inverso, si hay fono, no hay foto. Uno o otro característica acá. Por la posibilidad de tratamiento, acá nosotros odontólogos lo vamos a tratar. No necesitamos derivar a este paciente. La cefalea de tipo tensión lo podemos tratar y lo tratamos con antidepresivos. Normalmente hay dos opciones, la primera y la segunda opción. La primera opción es con amitriptilina que vamos a tratar.
hay la opción que es nortriptilina. Es el mismo, pero sin tantos efectos colaterales. La nortriptilina, que es la 12, como para escribir, vamos a ver. La nortriptilina es un antidepresivo, pero nosotros los odontólogos no tratamos depresión, obviamente. Es un antidepresivo en dosis más bajas que vamos a utilizar para tratar el dolor normalmente crónico. Está indicado para aliviar los síntomas de depresión, perfecto. Es más probable que se alivien las depresiones endógenas que otros estados depresivos, pero nosotros no tratamos depresión. En dosis bajas se utiliza de forma off-label como medicamento para el dolor crónico. Es que vamos a utilizar acá dosis bajas. Por ejemplo, para tratar una depresión utilizamos 150 miligramos, 70 miligramos, 80. Para tratar el dolor vamos a utilizar una subdosis, una dosis menor que es de 10 a 25 miligramos. Normalmente empiezo con 10 miligramos y después podemos pasar a 25 miligramos. Solamente una vez al día y normalmente por más de 30 días. Vamos a pasar por un mes, 2 meses. No adianta pasar este medicamento por 5 días, por 10 días, no. Porque este medicamento va a empezar a hacer algún efecto después de 10, 15 días. Entonces voy a prescribir por 5 días, no va a pasar nada, no va a cambiar nada. Pero después de 10 días, quizá 15 días, vamos a tener un poco más de mejora de nuestro paciente. Entonces, normalmente más de 30 días. ¿Cómo vas a prescribir? Esto no sé si todos los países están libres a prescribir esto. Estoy a explicar cómo es en el Brasil. Normalmente necesitas hacer un cambio, un trato diferente en tu país, pero esto es la idea. Vale. Entonces, uso interno, vas a prescribir clorhidrato de nortriptilina 10 miligramos, 30 cápsulas. Tomar una cápsula por vía oral una vez al día, 2 horas antes de acostarse, porque normalmente si el paciente tiene se queda más fatigado, más cansado. Durante 30 días para aliviar el dolor muscular. Perdón, ¿no? Para aliviar, acá tengo que arrumar. Para aliviar la cefalea. Para aliviar la cefalea tensional. Es el mismo medicamento que utilizamos para DTMs crónicas, ¿vale? Lugar de flecha, firma y perfecto. Clorhidrato de 30, una vez 2 horas antes de acostarse durante 30 días. Vale. ¿Cuáles son los efectos colaterales de esta medicación? Hay muchos, ¿vale? Esto es de la bula del medicamento. Normalmente todos los efectos colaterales que puedes tener acá son de dosis más elevadas para tratar depresión con tratamiento más frecuente. Pero es importante que comprenda que puede tener un aumento o disminución de la presión arterial, puede tener un estado de confusión mental, entumecimiento alérgico, hematológico, gastrointestinal, como todos los medicamentos. Pero lo más importante, normalmente estos medicamentos, el paciente puede presentar lo más frecuente, boca seca, tonturas, mareos. Tonturas, mareos de boca seca. Mucha boca seca, el paciente necesita beber más agua. Vale. Estos medicamentos son contraindicados cuando el paciente toma relajantes musculares o perdón, otros tipos de antidepresivos. Entonces, la contraindicación es contraindicado con uso de otros antidepresivos o inhibidores de monoamino oxidase, que es otro tipo de antidepresivo. Acá, no se debe administrar clorhidrato de nortriptilina a pacientes hipersensibles a este medicamento y también con ah,
Relajantes musculares. Vale. Benzodiazepinos, ansiolíticos también. Interacciones con otras drogas. Otros antidepresivos, antihistamínicos, opioides y rela- relajantes musculares también. No puedo escribir ahora, pero lo puedo hacer después. Vale. Oh, vale. Preguntas. La nortriptilina engorda, el aumento de peso, así como la pérdida de peso están presentes en el proceso de medicamento. Normalmente, el paciente puede tener un poco de aumento de peso, sí, pero solamente el uso frecuente por más de 3, 4 meses. Pero es algo que puede acontecer, ¿vale? Embarazo y lactancia, aún no se ha establecido la seguridad del medicamento durante el embarazo, entonces no es recomendado. Uso en niños también no. Normalmente esto es para depresión. Empeoramiento clínico es para depresión. Vale. Normalmente que vamos a atender mareos y boca seca. Pero el clorhidrato de nortriptilina es un tratamiento que podemos prescribir a nuestros pacientes con cefaleas de tipo tensión. Dolor de cabeza tensional. Entonces, los dos principales tipos de cefaleas, migraña, vamos a recordarnos acá. Migraña unilateral, pulsante, normalmente náusea, podemos tener náuseas, vamos a tener foto y fonofobia agravada por la actividad física. En la migraña podemos tener con aura o sin aura. La cefalea de tipo tensión que vamos a tener. Cefalea de tipo tensión tenemos bilateral como apertamiento, como una fascia que aprieta la cabeza. Bilateral, apretamiento, intensidad de dolor leve a moderada, cefalea tipo tensional, no tenemos náusea, no tenemos vómito, podemos tener foto o fonofobia y no es agravada por actividad física. Vale, estas son las principales diferencias acá. Hay aún algunos tipos diferentes de cefalea como secundarias como primarias y secundarias. Las primarias a las cefaleas trigémino autonómicas, que puedes, si quieres, después colar un poco esto. Vale. Cefalea, dolor de cabeza trigémino autonómicos. Puedes leer un poco más acerca de esto. No es tan frecuente, pero siempre te recuerda de los signos y síntomas autonómicos. Si hay algo junto, tal vez sea un dolor de cabeza trigémino autonómico. Vale. Y ahora la importancia con la relación con la DTM. Vamos a ver esto acá. Voy a compartir slides con todos acá. ¿Cómo podemos asociar la DTM con las cefaleas? Entonces, cuando estamos hablando de asociación, esto es decir, que hay una relación entre dos atributos en la cual la presencia de uno implica mayor probabilidad de que aparezca el otro. Entonces, sí,
sí hay una asociación entre la DTM y las cefaleas, normalmente las cefaleas primarias, como migraña y cefalea tensional. ¿Por qué? Si tengo uno, la presencia de uno implica mayor probabilidad de que tenga otro. Entonces, tengo DTM, el paciente presenta una mayor probabilidad de tener cefalea. El inverso también. Pacientes con cefalea presentan una mayor asociación, una mayor probabilidad de tener DTM. Entonces, en tu ciudad, ¿qué puedes hacer? Puedes hablar con todos los médicos, neurologistas, cefaliatras y decir, soy odontólogo y trabajo con DTM y hago normalmente el tratamiento de DTM y puedo tratar tus pacientes que presentan cefaleas como migraña y cefalea tensional. ¿Por qué? Normalmente los pacientes con migraña y cefalea tensional van a presentar también signos y síntomas de DTM. Y necesitamos tratar los dos. Ya vamos a ver esto. Entonces, sí, hay una asociación entre DTM y cefalea. Hay dos artículos, dos investigaciones muy importantes que comprobaron la asociación entre estos dos. El primer de Balegar 2008 ha mostrado que la DTM en quien tiene cefalea es cerca de 56% de los casos. DTM en quien tiene cefalea, 56%. Entonces vas al médico a cefalea, te vas a decir, mira, todos los pacientes que tienes de cefalea, cefalea primaria, migraña, enxaqueca, cefalea tensional, cerca de 56% de ellos pueden tener DTM, más de 50%. Eso es decir, a cada dos pacientes que vas a ver en tu consultorio, tu médico, uno va a presentar una DTM. Y soy yo, odontólogo, que necesito tratar. Vale. Entonces, DTM en quien tiene cefalea, 56%. El inverso. Acá es una investigación más, no tan grande, no con tanta muestra, no con tantos pacientes, de Ana Franco de 2010, una brasileña de São Paulo, cefalea en quien tiene DTM 86%. Y acá no es la cefalea primaria, es un síntoma de dolor de cabeza, que puede hacer una cefalea primaria o no. Pero es mucho, ¿sí? Cefalea en quien tiene DTM 86%. Muchos pacientes, ¿no? ¿Hay una pregunta? No. Y ahora, los dolores de cabeza son más comunes en personas con DTM. El 70% de las personas que tienen dolores de cabeza también presentan algún síntoma de DTM. Mira qué interesante. 70% de las personas que tienen cefalea también presentan síntomas de DTM. 70%. Y ahora el inverso, 87% de las personas que no tienen dolor de la cabeza, no tienen cefalea, tampoco reportan dolor de cabeza, debido a DTM. Interesante esto, ¿no? Un estudio de Cian Cagline que comprobó esto. Datos interesantes entre la asociación. ¿Por qué hay una asociación tan grande? Porque, momento, ahora puedes ver. Porque hay una alta prevalencia y similitudes clínicas entre las cefaleas primarias y las DTMs. Esto contribuye a una asociación y una superposición de síntomas demostrado en estos estudios epidemiológicos que lo vimos. Ambas cefaleas y DTM comparten de la misma conducción nociceptiva, el nervio trigémino. Esto parece influir en el grado de asociación entre la cefalea primaria y la DTM. Ambos, las cefaleas y DTM, pueden presentarse mecanismos de sensibilización central y periférica similares con las cefaleas primarias y la DTM. Entonces, hay una vía de conducción nociceptiva que es una vía. ¿Están a ver esto? No están a ver, ¿no? Están a ver, sí. Un
Perdón. Pueden tener entonces vías de conducción nociceptiva. El nervio trigémino es el mismo. Por eso que hay una asociación muy elevada de grande grado entre la DTM y cefalea. ¿Y cuál es la implicación clínica de todo esto? Que el tratamiento exclusivo de la cefalea primaria en pacientes que también presentan DTM puede ser comprometida su eficacia. Entonces, el paciente cefaliatra, el médico cefaliatra que va a tratar solamente la migraña, solamente la cefalea tensional, no va a tener 100% de mejora clínica. ¿Por qué? Porque necesita tratar también la DTM. El inverso es el mismo. El tratamiento de la DTM solo en pacientes que también tienen dolor de cabeza primario, cefalea primaria, puede no ser completamente efectivo. ¿Vale? Por eso necesitamos tratar los dos. ¿Cuáles son las conclusiones entre la DTM y la cefalea? Hay una alta prevalencia de cefalea primaria en sujetos con DTM, en personas con DTM. La DTM muscular presenta una mayor asociación que la DTM articular. La migraña parece estar más asociada que la cefalea de tensión. La DTM y o las cefaleas crónicas aumentan la fuerza de la asociación. Esto es decir, que cuanto más DTMs, cuanto más dolor el paciente va a tener, más fuerte es la asociación con la cefalea. Cuanto más crónico es la DTM, más probabilidad de este paciente presentar una cefalea también. Por compartir los mismos mecanismos, las mismas vías nociceptivas de dolor, el mismo nervio que es el nervio trigémino. Perfecto. Dudas. ¿Cómo voy a enseñar esto? Voy a ver en YouTube si hay alguna pregunta. Hola, doctor Isabel en YouTube. Buenos días de Guanajuato. Buenos días. Silvana de Argentina. Vale, hay una pregunta de doctora Natalia Durán. ¿Qué tiempo es recomendado usar el diario de dolor para determinar a qué tipo de dolor de cabeza es? El tiempo es una semana. Una semana es suficiente. Vale, el diario de dolor. Cecilia, doctora Cecilia. Hola, pregunto si se va a sumar a la plataforma. No pude ingresar antes y quisiera escuchar. Sí, puedes ver la grabación en el enlace de YouTube que lo envié hoy en el grupo de WhatsApp. Tal vez la próxima semana voy a poner también en la plataforma. Mañana o la próxima semana, no sé. Porque mañana voy a viajar, no sé si puedo poner esto, ¿vale? Una pregunta de no sé qué, doctora H. ¿Se puede utilizar amitriptilina en vez de nortriptilina? Sí, es una opción. Pero a mí me gusta más la nortriptilina. ¿Por qué? Porque nortriptilina no presenta tantos efectos colaterales. Voy a compartir acá para que veas. Acá. Si tienes preguntas, puedes poner en el chat, ¿vale? Que voy a mostrarte. Entonces, otros dolor de cabeza, no, perdón, cefalea tensional, tratamiento. Primer opción, clorhidrato de nortriptilina. Puedes utilizar también la amitriptilina. ¿Por qué para mí es una segunda opción? Porque normalmente los efectos colaterales son mayores. Pero es lo mismo como prescribir. El mismo clorhidrato de amitriptilina, 10 miligramos, 30 cápsulas, tomar una cápsula vía oral una vez al día, 2 horas antes de acostarse, durante 30 días para aliviar.
la cefalea tensional. Lugar de flecha. ¿Vale? Firma. Es lo mismo que puedes hacer. Vale, preguntas. Doctora Alicia, doctor, ¿y la incidencia de cefalea con bruxismo es igual el porcentaje con bruxismo? No creo que hay estudios e investigaciones con esto, pero sí, tal vez un poco menos, pero sí hay una asociación también con bruxismo, principalmente el bruxismo en vigilia de apartamento, pero aún no hay investigaciones, entonces aún no hay, como decir, números para esto, números de prevalencia, números de incidencia. Pero doctora Alicia, sí hay sí una asociación también con el bruxismo. Cuando hablo de DTM acá, podemos extrapolar los resultados para el bruxismo también. Vale. Ah, perfecto. Doctor Miguel, ¿tiene fecha para, para la siguiente clase? Sí, voy a enviar acá en el chat y voy a enviar también en el grupo de WhatsApp. Todas las fechas están en la plataforma de Hotmart. En el módulo Encuentros en Vivo tenemos todas las fechas. Pero acá, un momento que tengo. Por este año. Voy a enviar en el chat. Voy a enviar en YouTube también. Vamos a tener 28 de agosto, hablaremos de subluxación y luxación. 23 de octubre, osteoartritis y osteoartrosis. 11 de diciembre, TTM muscular. ¿Vale? Buen día, doctor Carlos. Paciente de 55 años sin patología de base refiere dolor de cabeza que comienza en la nuca y se irradia a manera de corona de espinas, pasando por ambos temporales hasta la frente. ¿Es frecuente? ¿Es puede decir al respecto? Sí, perfecto. Que comienza en la nuca. Entonces, necesitas ver, doctor Carlos, si no es un dolor, una cefalea cervical, un dolor en el músculo cervical. Voy a mostrarte algo ahora. Un momento, ¿dónde está? Ah. Un momento. Acá. No, ¿dónde está esto? Mm, un momento. Tengo algo para mostrarte. Que son son el dolor, el punto gatillo de referencia. Ya voy a abrir un documento para mostrarte. En cuanto a esto voy a responder las otras, gestionar las otras preguntas. Un momento, doctor Carlos. Doctor Alexander Calderón, si hay un desorden en crecimiento o asimetría facial, pero no hay dolor, ¿podemos tratar? Sí, sí. Pero normalmente la simetría facial, desorden de crecimiento del cóndilo, se tratamos con cirugías. Son cirugías bucomaxilofaciales que hacemos esto también. Creo que voy a hacer una clase también de desórdenes de crecimientos, desórdenes congénitos, desórdenes como aplasia, hipoplasia, hiperplasia. Voy a hacer una clase específica para todos ustedes. Un alumno me preguntó esto esta semana y voy a hacer también. Vale.
Más preguntas. Voy a abrir en cuanto a esto. Aquí, perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, perdón, perdón. Encontré. Que le llamamos acá de padrones, esto es en portugués, padrones de dolor referida. Voy a poner acá para, no. Ah, acá. Por ejemplo, acá el músculo del cuello, como el músculo trapecio, el músculo del cuello también, esternocleidomastoideo, este músculo acá, mira, mira acá, este músculo acá, el músculo del cuello, esternocleidomastoideo, ¿cómo puedes localizarlo? Vas a pedir al paciente para mover la cabeza para abajo y para el lado contralateral y puedes palparlo acá. Esternocleido. Y atrás en los músculos cervicales también. Hay ahora en el diplomato algunos vídeos de consultorio, es un módulo de demostración práctica en consultorio. Y hay demostración de palpación de esternocleido y cervical que puedes ver, ¿vale? Y acá, por ejemplo, con la letra X puedes ver que hay, por ejemplo, un punto gatillo, un punto muscular que puede irradiar en toda la parte rojo. En rojo acá son el dolor que le llamamos dolor referida. Es un dolor muscular, por ejemplo, en esternocleido o el músculo acá, el músculo trapecio, que puede espachar, que puede compartir, referenciar el dolor hasta la cabeza. Entonces, mi paciente puede tener un dolor acá cervical, pero presentar dolor cerca del oído, cerca de los ojos, del oído. Vale. Entonces, ¿qué necesitas hacer? La palpación, ver si hay puntos gatillos y después puedes tratar. Puedes tratar derivando a un fisioterapeuta o puedes hacer, por ejemplo, masaje o puedes hacer compresas calientes en estas musculaturas. Acá es muy interesante. O también puedes hacer una punción muscular. Si estás habituado a hacer punción muscular, puedes hacer punción muscular acá en esta musculatura. Es muy interesante. Lo mismo ocurre para el músculo temporal y macetero. El músculo macetero va a irradiar, por ejemplo, para los dientes, para la cabeza, el músculo temporal anterior, acá en los ojos, la cabeza, el diente anterior, incisivos, temporal medio un poco anterior para los premolares, caninos, la cabeza, acá posterior para hasta la cabeza, la nuca, el macetero para los dientes, normalmente para el oído también, ¿vale? Entonces, tal vez, doctor, ¿quién ha preguntado? Doctor Carlos, tal vez tu paciente que presenta en esto en la parte de la nuca, la parte del cuello, puede ser un dolor de tipo esto. Vale. Preguntas. Paciente de 14 años, doctor Alejandro, con desviación mandibular, chasquidos, sin dolor, buena apertura. ¿Qué hacer para evitar futuras complicaciones? No hay chasquidos, pero hay desviación mandibular. ¿Esta desviación mandibular es de qué? Es una desviación al final de la apertura, por ejemplo, de una luxación, una subluxación, o en el medio de la abertura. Normalmente el medio de la abertura es una desviación de desplazamiento de disco con reducción. Pero el desplazamiento de disco normalmente hay chasquidos. Pero si no hay chasquidos, no hay dolor, hay buena abertura,
no hay muchas cosas a hacer. Para evitar futuras complicaciones, puedes prescribir las directrices generales para la DTM, que eso es decir, no abrir mucho la boca, evitar consultas odontológicas muy lejas, que mucho tiempo en consultas odontológicas con la boca abierta, no va a forzar la abertura, cuando va a bocechar no va a forzar la abertura de boca. Todo lo que necesita es orientaciones, directrices para que no abran tanto la boca. Vale. Doctor, buenos días, doctor. ¿Puedo hacer una Otro. pregunta? Sí, por favor, doctor Olivera. En este momento tengo un paciente de 35 años de edad que presenta un dolor en la zona del ángulo de la mandíbula hasta la articulación temporomandibular del lado izquierdo. Ok. Antes acudió con otros dentistas y le extrajeron los molares superiores e inferiores. Después, entonces, fue con un otorrino y el otorrino, como trabajamos juntos, ya sabe que yo trato las DTMs, entonces él me lo envió y pero este paciente dice que l- desde el momento que piensa en que sabe que va a comer, ya le duele, le empieza el dolor, ¿sí? Este, ya le mandé tomar una radiografía, presenta una rectificación de las vértebras cervicales. Y y pues y le he recetado loxoprofeno. Con eso siento mejoría, pero si deja de tomarlo, aún sigue el dolor. Eh, este, Presenta también como que el cóndilo de la mandíbula más impactado hacia la cavidad glenoidea. Por el momento yo le hice una férula, parece que le está disminuyendo el dolor, a veces le duele 2 días y a veces le deja de doler otros 2 días y así, pero lo más curioso es que dice que desde que el momento que piensa que ya va a comer, le empieza el dolor. Entonces, ¿qué estará pasando aquí? Vale. Voy a compartir mi pantalla. Que normalmente esto es un dolor más muscular, como una DTM más muscular, que puede dar un dolor en la masticación. Normalmente lo que me pasa, creo, que es como un miedo de mastigar, porque sabe cuando va a mastigar va a empeorar el dolor, va a tener un empeoramiento. Entonces el dolor empieza antes como un mecanismo casi de como de sofrencia antes del dolor. Pero esto es clásico como un dolor de DTM muscular. La DTM muscular normalmente, por ejemplo, con puntos gatillos, como un dolor de tipo mialgia acá. Tenemos diferentes tipos de DTM muscular, pero lo más frecuente es que me parece tu paciente es el dolor miofacial. Y hay diferentes opciones que puedes hacer. Por ejemplo, acá. Lo hiciste, por ejemplo, la férula oclusal, perfecto. Pero puedes hacer también algunos tratamientos farmacológicos diferentes. Puedes hacer punción muscular en la musculatura de macetero, tal vez de este paciente. Una termoterapia, eso es una compresa caliente. Si tienes un láser en tu consultorio, puedes hacer un láser de baja potencia. Puedes también hacer las directrices generales. En nuestro mapa, cuando clicas en directrices generales, puedes descargar los documentos de directrices generales para tus pacientes. Las fichas clínicas están acá. Directrices para pacientes con directrices para pacientes con DTM, como modifica tu dieta, no abras mucho la boca, usa compresas calientes en los músculos, relaja los músculos de la mandíbula,
pueden leer esto después, ¿vale? Pero función muscular, termoterapia, ¿cómo puedes hacer la termoterapia? Usar compresas calientes, aplicar calor húmedo en la zona dolorida, usar toalla de baño, recomendación de 15 a 2 minutos, 15 minutos 2 a 4 veces al día. Puedes hacer punción, puedes hacer el tratamiento farmacológico. Que me gusta más son los relajantes musculares, como por ejemplo la ciclobenzaprina. Y hay una dosis que puedes prescribir, que es una dosis baja de 5 a 10 miligramos. Puedes empezar con 5 una vez al día por 30 días. Pero esto relato de tener dolor antes de hacer algo, normalmente es como un miedo, un sufrimiento, porque sabe cuando va a mastigar va a tener dolorimiento en la musculatura. Sí, Entonces, tal vez es una anticipación de este sufrimiento, ¿vale? Como un ok. poco psicológico esto. Sí, entonces sí, el relajante muscular es ciclobenzatina. Sí. Puedes accesar el mapa, perdón, el mapa, tienes la dosis acá, voy a mostrarte cómo prescribir y puedes copiar. Ciclobenzaprina, 10 miligramos, 30 tabletas. Bueno, A ver, permítame tantito. Ok, muy bien, gracias. nada. Vamos a ver las otras preguntas del chat. Hay tantas, me perdí. Doctor Carlos, por favor, doctor, la primera pregunta que formulé. ¿Qué pregunta, Carlos? ¿Puedes enviarlo nuevamente? Paciente 55 años, ya te respondí esto, ¿vale? Doctor, no puedo conectarme a tiempo. ¿Queda grabado? Sí, queda grabado. El enlace de YouTube. Doctora Liz, ¿tienes alguna presentación o información completa sobre el trigémino en general? ¿Qué es esto? ¿La anatomía, las informaciones, doctora Liz? Normalmente no. Si es esto que quieres, no tengo. Doctor, los tratamientos para migrañas y cefaleas tensionales crónicas son de por vida, son por toda la vida. Las migrañas crónicas, sí. Normalmente vas a tomar medicamentos, no todos los días, pero normalmente vas a tomar los medicamentos para abortar la crisis, que van a cejar la crisis, que van, ¿cómo decir? Que van cejar la crisis, que van, no me recuerdo la palabra, que van terminar con la crisis de migraña. Y normalmente el paciente necesita tomar los medicamentos cuando va a tener una crisis de migraña, todo por toda la vida, pero antes de tener la crisis. Las cefaleas tensionales no es el tratamiento por toda la vida. Normalmente vas a hacer un tratamiento de 1 a 2 meses, el paciente se queda mejor. Claro, si después de algunos meses el paciente tiene un momento de tensión, de estrés, de ansiedad, puede a volver con dolor y necesitas empezar nuevamente el tratamiento medicamentoso con nortriptilina o amtriptilina. Doctor Miguel, ¿tiene fecha para la siguiente clase? Sí, yo envié en el clase, ok. Doctora Regina, doctor, ¿cuándo tenemos DTM y presente en el área de temporal y hacia la frente y su duración solo es unos días, pero el dolor es severo? ¿Esto es por bruxismo muscular o es provocado por DTM? ¿Qué tipo de guardia se puede colocar? No comprendo mucho tu pregunta, doctora Regina, pero importante comprender una cosa. Cuando tenemos un paciente con DTM,
¿Cómo vamos a diferenciarlo de una cefalea? Por ejemplo, podemos tener una DTM en el músculo temporal, el temporalis, y que sea un dolor en la cabeza. Pero tal vez eso no es una cefalea primaria. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Vamos a hacer la palpación. Vamos a hacer la palpación del músculo macetero. Vas a palpar el músculo macetero anterior, medio y posterior. Vas a hacer una palpación con fuerza de palpación de 2 kilogramos, como lo aprendiste en todas las clases. Vale, vas a hacer una palpación. Si el paciente relata dolor, esto es un dolor a la palpación del músculo temporal, esto es una DTM, no es una cefalea. Y vamos a tratar como una DTM, ¿vale? En estos casos es como esto. Vale. Doctor Alejandro, sí, doctor, el paciente de 14 años se presenta chasquido y desviación. Ah, sí. Entonces el paciente presenta un chasquido y desviación. Pero el chasquido, esto es de desplazamiento de disco con reducción. Volvemos acá. Todos tienen clases de esto en la plataforma. Puedes ver clases muy complejas. Pero tienes también acá en nuestro mapa mental. Voy a mostrarte cómo DTM articular, desplazamiento de disco con reducción, las, perdón, las posibilidades de tratamiento. El paciente presenta ¿qué opción? Sin dolor, sin cliques, con dolor o con cliques. Normalmente sin dolores sin cliques, no necesitamos hacer nadie. Acá, mira, sin tratamiento general, aplicaremos las directrices generales y monitoreo hasta que aparezcan signos y síntomas. Pero si el paciente presenta cliques audibles que son incómodos para el paciente, ¿qué puedes hacer? Directrices generales, ejercicio de posición de N y posible viscosuplementación. ¿Cómo hacer el ejercicio de posición de N? Tienes un vídeo en la plataforma explicando, ¿vale? Que es un alto ejercicio realizado por el paciente y prescrito por el profesional que tiene como objetivo mejorar la condición mandibular y la lubrificación de la ATM. 10 repeticiones al frente de espejo 3 veces al día durante 15 o 30 días. ¿Cómo hacer? Ah, puedes leer acá todo esto, pero hay vídeos explicando todo esto. Preguntas. Hay una pregunta en YouTube. ¿La ciclobenzaprina la podemos combinarlo con conixinato de lisina? ¿Qué es esto? Conexinato de lisina. No comprendo. No sé qué medicamento es esto. Voy a pesquisar. Cloni, clonicinato de lisina. Clonicinato de lisina. No sé qué es esto. Ah, es un antiinflamatorio. Sí, ¿por qué no? No hay problema. Puedes combinar relajante muscular con antiinflamatorio. No conozco clonixinato de lisina. Vale, pero puedes, como es un antiinflamatorio, puedes hacer la combinación. Pregunta del doctor Carlos, si el dolor persiste después de 30 días, se suspende, persiste, si el dolor persiste, sí, si el dolor persiste, se suspende y se cambia el medicamento o se envía el mismo medicamento. Después de 30 días, si el dolor no ha cambiado, nadie suspende el medicamento y pasa al otro tipo de medicamento. Doctora Silvana, ¿cómo sé con precisión la fuerza?
¿Cómo sé con precisión la fuerza de 1,5 kg y 2 kilos para la palpación de macetero y temporal? Esto está en clase de Hotmart, lo he explicado. ¿Qué vas a utilizar? Vas a utilizar una balanza de cocina y vas a calibrar tu dedo. Una balanza por ejemplo, en el mercado, en una tienda, vas a calibrar tu dedo. Es esto que vas a hacer. ¿Cómo vas a calibrar? No es exacto, pero puedes tener una idea. ¿Cuánto es 1 kilo? ¿Cuánto es 1,5 kg? ¿Cuánto es 2 kilos? Puedes utilizar una balanza. Para pesar queso, por ejemplo, pesar verduras, puedes utilizar para calibrar tu dedo. Pregunta de doctora Gaby. Buenos días, un gusto estar aquí. Disculpe, ¿hay relación de las cefaleas con los insomnios? No directamente. Un dolor de cabeza puede permitir que una persona no se queda a dormir por el dolor, pero no hay una relación directa. Personas con insomnios no presentan normalmente cefaleas. No hay una relación directa con esto. ¿Cuándo se usan compresas frías y cuándo calientes? Necesitan ver todas las clases de la plataforma, ¿vale? Esas clases acá son clases extras. Todo el contenido está en la plataforma. Y todo esto yo he explicado anteriormente. Clases, compresas calientes, muscular. Compresas heladas, frías, ATM, articulación. ¿Vale? Esto es la diferencia. Doctora María, buen día. Una pregunta. Tema dolor agudo en una paciente que luego de una intervención odontológica muy larga, quedó mucho dolor en la ATM izquierda con limitación de abertura. ¿Cómo lo trato para salir de esa situación? Tienes que hacer el diagnóstico y comprender qué es qué tipo de dolor es esto. Pero normalmente un dolor en la ATM después de una intervención es un dolor de artralgia. Doctora María, mire la clase de DTMs articulares y artralgia, inflamación, trastornos inflamatorios de la ATM. En nuestro mapa mental tienes también el paso a paso de tratamiento. Vas a prescribir antiinflamatorios, vas a hacer crioterapia, puedes hacer el láser, puedes hacer férulas oclusales un poco más espesas, pero todo esto ya está bien explicado en nuestro mapa mental, en nuestra plataforma también. Doctor Carlos, una de las charlas de anatomía vi usar un programa para enseñar. Este programa se llama Complete Anatomy en inglés. Complete Anatomy, ¿vale? Voy a escribirte acá en el chat. Complete Anatomy. Normalmente creo que es $200 por año por utilizar, pero no tengo total certeza. Doctor Carlos, los que estamos en su programa de diplomados podremos tener un acompañamiento y tutoría con su persona para tratar casos especiales. En este momento no tengo consultorías individuales, ¿vale, doctor Carlos? Pero tal vez un poco más adelante. Ahora estoy cambiando algunas cosas en mi formación y en un momento no tengo tiempo, pero tal vez algo hace pensar una mentoría individual un poco más adelante, creo que sí. Doctora Regina, gracias, me aclaró mi pregunta. Hay que hacer palpación y si hay dolor es un problema articular. Se coloca un tipo de guarda. Ah, sí, muscular, si es muscular o articular, sí, específico. Si es articular, vas a poner una guarda, una férula un poco más espesa, de 3 milímetros. Si es muscular, un poco menos, de 2 milímetros. Pero hay esto, necesitas ver las clases de DTM, la formación completa en DTMs musculares y DTMs articulares. Lo explico todo esto, ¿vale? La última pregunta acá. Doctor, tengo una paciente que tiene más de 5 años con migraña. Más de 5 años con migraña. Me dice que al mes le puede dar como 4 a 5 episodios por mes. Los médicos se lo tratan como una migraña. No comprendí tu pregunta.
5 años con migraña me dice que al mes le puede dar como 4 a 5 los médicos si lo tratan como una migraña. No entiendo tu pregunta. Perdón. Una última pregunta en YouTube. Si el paciente presenta apnea y no puede usar una férula, pero presenta problemas de mialgia en la ATM, ¿cómo lo podemos tratar? Si no puede utilizar férula, por ejemplo, vas a tratar un dolor muscular, puedes hacer una punción muscular, puedes hacer termoterapia, puedes hacer medicamento como relajantes muscular, puedes hacer masaje de masaje con masaje de ampolleta, no de, ¿cómo se llama ampolleta? Reloj, hay un vídeo demostrativo en YouTube que puedes ver. En este vídeo de demostración práctica hay una técnica de reloj que puedes ver. Una técnica para pacientes con dolores musculares. ¿Vale? Perfecto. Vale, hoy terminamos la clase. Perdón, hay una pregunta de iPhone que no comprendí de migraña de 4 o 5 médicos, pero vale, todas las preguntas pueden enviar en la plataforma Hotmart que yo voy a responderlos. Hace 2 semanas tuvimos una gran inscripción en la turma de diplomato y tuvimos muchas preguntas, más de 200 preguntas. Entonces, le dé un poco más de tiempo para responder a todas las preguntas. Pero normalmente le respondo en 1 a 2 semanas, ¿vale? Normalmente respondo rápidamente, pero normalmente la última semana tuve un poco más de dificultad porque había muchas preguntas. Y soy yo que respondo a todas las preguntas, ¿vale? Vale, esta es nuestra clase, toda está registrada. Puedes ver nuevamente en el enlace de YouTube y voy a enviar después en la plataforma Hotmart en el módulo Encuentros en Vivo. Mucho gusto de estar juntos hoy nuevamente en directo. Hablamos en 2 horas acá un poco más de las cefaleas, migraña, cefalea tensional. Estuve muy contento de compartir todo esto con todos ustedes. Y ahora, si tienes dudas, siempre puede preguntarme en la plataforma Hotmart. Te deseo buena tardes y que tengas un buen día. Y nos vemos en breve en una clase acá del diplomato. Mucho gusto de verlos todos. Chao, buena tarde. Gracias. Hasta luego.